Bienvenido a Hermandad Hispánica. Disfruta de este super vídeo y no olvides suscribirte para no perderte los próximos. Belice, en inglés, Belice, es un país soberano de América ubicado en el extremo noreste de América Central. Limita al norte con México y al sur y oeste con Guatemala, y el Golfo de Honduras los separa del país homónimo. La capital es la ciudad de Belmopán y la ciudad más poblada es la ciudad de Belice, que sirvió como capital hasta el año 1970. Cuando la destrucción causada por el huracán Atty obligó al gobierno a transferir la capital a la entonces Comunidad Planeada de Belmopán, fundada en 1960. Es el único país de América Central cuya forma de gobierno está organizada en una monarquía constitucional parlamentaria, donde el rey del Reino Unido ejerce como jefe de Estado y es representado en el país por un gobernador general. La cultura maya se extendió al territorio de Belice entre 1500 a. y 300 DC y floreció hasta aproximadamente el siglo XIII. El contacto europeo comenzó en 1492 cuando Cristóbal Colón navegó a lo largo del Golfo de Honduras. La exploración europea fue iniciada por colonos ingleses en 1638. Este periodo también estuvo marcado por un conflicto entre España y Gran Bretaña por el territorio hasta que Gran Bretaña derrotó a los españoles en la batalla de Cayo San Jorge en 1798. Se convirtió en colonia británica en 1840, conocida como Honduras Británica. Obtuvo la independencia del Reino Unido el 21 de septiembre de 1981 y adquirió su actual nombre, por la ciudad de Belice, a su vez nombrada por el río Belice. Belice fue parte del área cultural maya, que se extendía desde el sur de México hasta Guatemala y Honduras. La ocupación más temprana del territorio corresponde a la mitad del segundo milenio AC, la cual tuvo cierto desarrollo en torno al siglo IX de nuestra era. El centro político y cultural más importante de la región era el sitio conocido en la actualidad como el Caracol, cuyas inscripciones se encuentran en aristocrática variante del maya, llamado Cheoltián clásico por los epigrafistas. Al norte de las Montes Maya las inscripciones de la Manay se encuentran en yucateco desde el siglo VII. En el período clásico vivían en el actual territorio beliceño cerca de 400.000 personas y, si bien hubo un descenso de la población durante el posclásico, las tierras bajas mayas seguían ocupadas cuando arribaron los europeos en el siglo XVI. Para entonces los principales habitantes eran los mopanes, una rama de los yucatecos. Los conquistadores españoles exploraron la región a partir de 1519, la incorporaron a la corona de Castilla y el territorio pasó a ser parte de la Capitanía General de Guatemala, si bien optaron por no colonizarla debido a la falta de recursos como el oro y la fuerte defensa de la península de Yucatán por los mayas. En el siglo XVII, marinos ingleses navegaron por la zona dedicándose a la piratería y a la tala del palo de Campeche para la producción de tinte. El Tratado de Madrid de 1670 puso fin a los ataques piratas, con lo que los ingleses se concentraron en cortar palo de Campeche. Con la madera se producía un agente de fijación para los tintes de ropa que era vital para la industria lanar europea. España otorgó licencia de ocupar el área a los colonos británicos a condición de que cesaran los actos de piratería. En 1716 unos taladores británicos expulsados por los españoles de la bahía de Campeche se instalaron en la región del río Belice. A lo largo del siglo XVIII españoles y británicos intercambiaron ataques cada vez que se declaraba la guerra entre las dos potencias. Un ejemplo es la batalla del Cayo San Jorge, del 10 de septiembre de 1798. El aniversario de esta batalla ha sido declarado Fiesta Nacional de Belice. Los británicos esperaron hasta el año 1789 para nombrar el primer superintendente del territorio de Belice. Anteriormente, el gobierno británico no reconoció el asentamiento de Belice como una colonia, por temor a provocar un ataque español ya que el territorio pertenecía formalmente a España. La falta de implicación del gobierno británico permitió a los colonos el establecimiento de sus propias leyes y formas de gobierno. El dominio nominal de España sobre Belice terminó con las guerras de independencia hispanoamericanas, a principios del siglo XIX. En 1825, el nuevo Estado de México fue reconocido oficialmente por los británicos y el año siguiente renunció a toda pretensión sobre Belice mientras la República Federal de Centroamérica negociaba términos similares. En el siglo XIX, los británicos ejercieron un mayor control sobre los colonos, amenazando con la suspensión del public meeting a menos que se observaran las instrucciones del gobierno con respecto a la abolición de la esclavitud. Aunque la esclavitud fue abolida en 1838 en el Imperio Británico,
Las condiciones de trabajo de los trabajadores en la colonia de Belice eran denigrantes. Los esclavos de la colonia eran valorados por sus habilidades en la extracción de caoba. Poco después, se pusieron en marcha una serie de instituciones para garantizar la presencia continua de una fuerza de trabajo viable. Algunas de ellas limitaron la capacidad de las personas para obtener tierra, mediante un sistema de peonaje por deudas que permitió mantener a los antiguos esclavos, liberados, como fuerza de trabajo. Debido a que una pequeña élite controlaba la tierra y el comercio de la colonia, los antiguos esclavos no tenían otro remedio que seguir trabajando como leñadores. En 1836 los británicos reclamaron el derecho de administrar el territorio de Belice, pero las Provincias Unidas de América Central se negaron. Como consecuencia, los británicos pactaron con México la explotación de madera y tintes. Sin embargo, los británicos habían acordado con los españoles explotar recursos hasta el río Sibum, pero con el paso del tiempo, fueron tomando más territorio hasta llegar cerca de Izabal, departamento de Guatemala, y en 1862, el Reino Unido lo declaró formalmente como una colonia de la corona británica, subordinada a Jamaica, bautizada con el nombre de Honduras Británica, en inglés, British Honduras. Como colonia, Belice comenzó a atraer a inversores británicos. Entre las empresas británicas que dominaron la colonia en el siglo XIX se encuentra la Belice State and Produce Company, que logró adquirir la mitad de todas las tierras de propiedad privada del territorio. La gran influencia de esta compañía privada se explica en parte por la dependencia de la colonia del comercio de caoba durante el resto del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. La Gran Depresión de 1930 provocó un colapso casi total de la economía colonial, ya que la demanda británica de madera se desplomó. Los efectos del desempleo generalizado se agravaron por un huracán devastador que afectó a la colonia en 1931. Los esfuerzos de rescate y reconstrucción del gobierno fueron percibidos como inadecuados, una situación que agravó tras su negativa ante las llamadas populares de legalizar los sindicatos e introducir un salario mínimo. Las manifestaciones y los disturbios de 1934 marcaron el comienzo de un movimiento nacionalista a favor de la independencia. En respuesta, el gobierno revocó las sanciones penales contra los trabajadores que violaron los términos de sus contratos de trabajo por haberse afiliado a sindicatos, y concedió a estos el derecho de afiliación a los mismos. Las condiciones económicas mejoraron durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, cuando muchos hombres de Belice ingresaron en las Fuerzas Armadas o contribuyeron como fuerza laboral al esfuerzo bélico. Después de la guerra, la economía de la colonia se estancó nuevamente debido a las presiones causadas por los efectos perjudiciales de la guerra. La decisión británica de devaluar el dólar de la Honduras británica en 1949 empeoró las condiciones económicas y condujo a la creación del Comité del Pueblo, que exigía la independencia. El sucesor del Comité del Pueblo, el Partido Unido del Pueblo, PUP, solicitó reformas constitucionales y la ampliación de los derechos de voto a todos los adultos. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir con tus amigos y familia para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Hasta pronto.